buenas tardes. Les, les habla Cristian Pérez, abogado y corredor de propiedades, socio de Aquí Parcelas. Y por el presente vamos a hacer una pequeña tutoría de la parte legal respecto de la venta de parcelas. ¿Ya? Importante distinguir entre terrenos agrícolas y no agrícolas. ¿Por qué? Porque los terrenos agrícolas siempre tienen un área mínima de 5.000 metros cuadrados. En cambio, terrenos no agrícolas tienen un área mínima de 100 metros cuadrados, incluso menos, pueden ser 50. Entonces, esa es la distinción inicial para indicarles a los interesados, a los clientes, que nosotros lo que estamos vendiendo son terrenos agrícolas que tienen un área mínima de 5.000 metros cuadrados. ¿Cómo se puede determinar, acreditar, verificar que un terreno es agrícola o no agrícola o tiene un uso habitacional? Mediante el certificado de avalúo fiscal que lo otorga el Servicio de Puestos Internos. Este certificado nosotros se lo vamos a entregar respecto de cada proyecto, respecto de cada parcela, y en este certificado de avalúo fiscal señala la comuna en que se encuentra el bien, la propiedad, el número de error de avalúo, el destino del bien raíz, y aquí puede ser un destino agrícola, no agrícola, uso habitacional. Uso habitacional significa también no agrícola, indica también el root del nombre propietario, el terreno superficie, ¿ya? Los metrajes, el avalúo fiscal. El avalúo fiscal siempre es aproximadamente un tercio del avalúo comercial, es decir, el precio que fija el Estado de Chile hay que multiplicarlo por 2.5 o 3 veces para más o menos saber el precio en que se puede vender comercialmente. Etapas de la compraventa de terrenos o bienes raíces. Puede existir la escritura pública de promesa de compraventa. Puede existir como no puede existir. Es una escritura pública donde se indica que tanto el interesado comprador como el interesado vendedor van a fijar una fecha más adelante para, por ejemplo, 30 de noviembre del año 2023 se firma, se celebra la compraventa de un determinado bien. Puede existir como no puede existir. En el caso de nosotros, actualmente no vamos a generar escrituras públicas de compraventa, sino que vamos a pasar directamente, escritura pública de promesa de compraventa, perdón, sino que vamos a pasar directamente a la escritura pública de compraventa propiamente tal. La escritura pública de compraventa se firma en notaría ante el comprador y el vendedor. Este es un ejemplo de escritura de compraventa de una parcelación de 5.000 metros cuadrados. Se celebra en notaría, se emite esta escritura, señala los deslindes, la ubicación, donde se encuentra inscrito la propiedad, etc. Y lo firma y lo otorga el notario público. Luego, esta escritura pública, que está lista, se inscribe en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Existe un conservador de bienes raíces por cada cierto grupo de comunas, ¿ya? Existe un conservador de bienes raíces en Santiago, existe el conservador de bienes raíces de Santiago, de Colina y de San Miguel, además de Puente Alto. Se inscribe la escritura pública en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces y, por ejemplo, Pepito es el comprador. Va a quedar la escritura, o más bien la propiedad, en el registro de propiedades a nombre de Pepito, la parcela A32 del sector de Contulmo, por ejemplo. Cuando se inscribe la escritura pública en el registro de propiedades a nombre de determinada persona, en ese momento, según el Código Civil, la ley de Chile, es el momento donde efectivamente una persona se hace dueño de la propiedad.
para suscribir la escritura pública de compra-venta para dar seguridad al comprador, es necesario los siguientes documentos que nosotros se los vamos a entregar. Al comprador o a interesado, perdón, hay que entregarle el certificado de hipotecas y gravámenes y lo otorga el conservador de bienes raíces. Este certificado señala si la propiedad tiene alguna prenda, alguna obligación de un tercero, si la propiedad tiene una deuda, si la propiedad no se puede vender porque pertenece a un bien familiar, etc. El certificado de dominio vigente, que también lo otorga el conservador de bienes raíces, es un certificado como este, donde señala que la persona es dueña de una propiedad, ¿ya? Al día de hoy, junio del año 2023, la persona es dueña de la propiedad, la ubicación de la propiedad y se certifica que la persona es dueña al día de hoy de un determinado terreno. El conservador de bienes raíces se puede determinar las inscripciones en el registro a partir de 3 datos, que son la hoja, el número y el año de inscripción. ¿Ya? De esa manera se puede encontrar. De todas maneras, a los interesados compradores, si ellos quieren preguntar, consultar respecto de una determinada propiedad, nosotros le podemos dar efectivamente el número de foja, el número de año y el número de inscripción de la propiedad para que vea quién es el dueño y ahí haga la consulta directamente en el conservador de bienes raíces respectivo, donde se encuentre la propiedad. Las propiedades que nosotros vendemos tienen un solo dueño y lo que nosotros vendemos es la propiedad, el derecho de dominio propiamente tal. Además, es importante entregar al cliente el certificado de prohibiciones de enajenar, que también lo otorga el conservador de bienes raíces. Este certificado señala si una propiedad se puede vender o no se puede vender. Cuando una propiedad no se puede vender, por ejemplo, cuando pertenece a una persona con interdicción, entonces así demostramos que la propiedad está a la venta. Obviamente es importante otorgar el certificado de avalúo fiscal que suministra el Servicio Puesto Interno, donde señala si la propiedad es un terreno agrícola, los metros cuadrados del terreno, dónde se ubica la propiedad, etc. Además, debemos entregar el certificado de no expropiación que lo otorga la Dirección de Obras Municipales de cada municipalidad. Y esto verifica si la propiedad está pendiente o está afecta a una expropiación pública, ¿ya? Algunas veces el Estado solicita o más bien compra terrenos o bienes inmuebles para expropiarlos para fines públicos. Entonces es importante tener esta documentación para otorgar tranquilidad y seguridad al interesado. Importante, como indiqué anteriormente, todos los terrenos que vendemos los vende directamente el dueño, el único dueño de la propiedad sin limitaciones, es decir, no forman parte de una comunidad hereditaria ni una comunidad de compradores, es decir, un solo dueño que vende la propiedad 100%. Lo que se vende es el dominio del terreno, no derechos sobre el terreno, sino el dominio del terreno, la propiedad, que es uso, goce y disposición. Uso para utilizar el bien, disposición para venderlo y la utilidad para poder hacerse parte de lo que produzca el terreno. No se venden cesiones de derecho o cuotas hereditarias. Asimismo, lo importante, cada terreno que nosotros vendemos tiene su propio número de rol. El número de rol se le da a un terreno en particular, de un dueño en particular, y determina así la independencia o número de rol distinto de cada una de las propiedades, de cada uno de los terrenos, ¿ya? Eh, por eso es importante tener el certificado de avalúo fiscal. Ahora, el numerito que corresponde al número de rol del avalúo fiscal es muy importante porque se encuentra en el certificado de dominio vigente de la propiedad, como por ejemplo en este caso que señala rol, número de rol de avalúo fiscal, el
216-57. ¿Ya? Es el rol de contribuciones. Cuando ustedes leen rol de contribuciones, se refiere al rol de avalúo fiscal. Sumamente importante. Esos son los puntos importantes que tienen que tener presente al momento de dar información al interesado o a la persona que quiere comprar. Este documento se lo voy a enviar, cada uno de estos documentos, para que ustedes lo tengan presente, para que lo puedan estudiar un poquito y entender cuáles son los pasos de la venta. Eso es. Que tengan buenas tardes, buen día o buenas noches. Saludos.